buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Un jueves más con ustedes en un mes, diciembre, que estamos ya estrenando, decisivo, un mes clave en clave económica para Canarias, que ha sacado sus presupuestos y los tiene en el Parlamento para debatirlos este mes y ha salvado ya el primer gran escollo. Hablaremos de los presupuestos canarios de las cuentas públicas para el 2012, mes de diciembre muy económico, sabremos la política económica del nuevo gobierno de Mariano Rajoy este mes, tomará posesión el nuevo presidente el día 21, su gobierno se reúne 2 días después, sabremos la política económica del nuevo gobierno y mes de diciembre para Europa, clave, la cumbre del día 9 para salvar el euro. Este mes de diciembre tenemos al consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del gobierno canario, Javier González Ortiz. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Emilia, muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches. Menú este mes de diciembre. Sí, la verdad es que tenemos un menú bastante amplio, sobre todo marcado por los presupuestos. Como decíamos, semana de marcado asiento económico. La crisis se ha instalado en nuestras vidas y parece que no quiere irse. Ha condicionado el presupuesto de nuestra comunidad para el próximo año, que esta semana iniciaba su debate parlamentario. Las cuentas ya han superado su primer escollo en la Cámara Autonómica tras ser rechazadas las 2 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Ahora continúa un debate con enmiendas parciales que concluirá con la aprobación definitiva a finales de diciembre. El Partido Popular y Grupo Mixto insisten en que los presupuestos se han elaborado en base a previsiones de ingresos irreales. Desde el Ejecutivo, la visión es bien distinta. Aseguran que son reales y que priorizan las políticas sociales. Mientras el que será presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, mantiene estos días encuentros con sindicatos y empresarios para acelerar la reforma laboral. Recordar que España tiene cerca de casi 5 millones de parados. Rajoy tomará posesión, como decía Carmelo, de su cargo el 21 de diciembre. Al día siguiente lo harán los miembros de su equipo. Ahora comienza una nueva etapa en las relaciones Canarias-Estado. Y volveremos a mirar en este programa el Hierro, donde la erupción volcánica submarina parece que da un respiro, aunque hoy hemos vuelto a ver nuevos piroclastos humeantes en el Mar de las Calmas. En los últimos días ha descendido el número de seísmos y el tremor continúa constante. Mientras la isla intenta salir de la crisis con nuevas iniciativas, el gobierno vuelve a ampliar las ayudas a los empresarios de frontera. Hay que recordar que nuestro invitado de hoy no solo es consejero de Economía y Hacienda, sino que es el máximo responsable de la seguridad en las islas. Estos serán algunos de los temas que abordaremos esta noche en el Envite con el señor Ortiz y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Esta noche está con nosotros Techi Acosta, directora de Lanzarote Media. ¿Qué tal, Techi? Buenas noches. Muy buenas noches, pues la verdad es que muy bien, temblando, a ver qué es lo que va a pasar y no de frío precisamente estos días, por lo que va a suceder en este mes de diciembre y en estos primeros días, ¿no? A la expectativa, vamos a ver qué sucede. También ha venido con nosotros esta noche el Envite Lito Mesa, periodista. ¿Qué tal, Lito? Hola, buenas noches. ¿Tu semanita tranquila? Bien, soy optimista a pesar de todo. Fíjate. Sí, al final es lo que nos queda, ¿no? Como ponemos ilusión. Un poquito de optimismo, ilusión, exacto. Leopoldo Fernández, periodista. Buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un poquito más relajado que la semana anterior, ¿no? Por esto de las elecciones. Digamos que sí, pero preocupado, porque yo creo que la situación no invita al optimismo en contra de lo que dice Lito. Pienso que es muy dificultosa y la verdad es que salir de este impasse tan tremendo, no sé cómo lo podremos lograr. Vamos a ver si damos un empujón. Y nos acompaña esta noche Juan Manuel Pardellas, director de Diario de Avisas. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy bien, encantado de venir aquí. Muy bien, encantado de tenerlos a todos, también al señor Ortiz. Y ya saben ustedes que como cada jueves también tenemos a 3 periodistas, 3 estudiantes de periodismo y a los licenciados, 3 estudiantes de periodismo que van a tener la oportunidad de hacerle una pregunta a nuestro invitado y al final del programa podrán también dar un titular. Carmelo, cuando quieras. Pues sí, Emilia, tenemos a 3 estudiantes, 3 mujeres hoy, estudiantes de periodismo, que van a preguntarle a nuestro invitado. Lucía Sendón Lago, buenas noches. Cuando quieras, adelante con tu pregunta. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha declarado recientemente que las medidas de austeridad impuestas por las instituciones europeas solo conseguirán empeorar la actual situación económica. Y mi pregunta es, ¿no cree usted que serían más eficaces medidas que incentiven el consumo para reactivar el sistema? Y si es así, ¿qué medidas propone para Canarias? Gracias, Lucía Sendón Lago, por tu pregunta. Es el turno de Silvia Pérez Alberto. Silvia, buenas noches. Adelante con tu pregunta. Muy buenas noches a todos. Tras las últimas elecciones del 20 de noviembre, los partidos nacionalistas a nivel nacional, valga la redundancia,
consiguieron mantenerse y tener unos votos maravillosos. Y mi pregunta es si Coalición Canaria no obtuvo ese positivismo, sino que se mantuvo en escaños, pero el número de votos descendió. Entonces mi pregunta es si Coalición Canaria se ha hecho una autoevaluación, si Coalición Canaria ha hecho una autocrítica de qué es lo que ha ocurrido para que a nivel nacional aumentaran esas votaciones a los partidos nacionalistas, pero en Canarias pues descendieran. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia Pérez Alberto. Tu pregunta, Alba Prieto López. Tu turno y tu pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta para Javier González es, si en el pasado keynesiano se demostró que solo la inversión pública es capaz de generar empleo, y teniendo en cuenta que Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro, ¿cree usted que es correcto atender prioritariamente el control del déficit a una costa de hundir más el empleo público? 3 preguntas para el consejero de Economía y Hacienda, señor Ortiz. Pues bien, cuanto a la primera pregunta, evidentemente incentivar el consumo es una de las medidas fundamentales para salir de la crisis. Para incentivar el consumo se pueden tomar determinadas medidas. Una de ellas, por ejemplo, es generar actividad económica. En la medida que se genere actividad económica, se generará empleo y el empleo llevará al consumo. Necesitamos fundamentalmente, aparte en estos momentos también, salvaguardar los servicios públicos esenciales. La elección de unas políticas u otras es lo que lleva, o ha llevado en este caso al Gobierno de Canarias, a presentar un presupuesto que contiene ambas cosas. Una, ayuda a las empresas, intentar incentivar la economía, y otros, fundamental, salvaguardar los servicios públicos esenciales. En cuanto a la segunda pregunta, sí, Coalición Canaria ha hecho una enorme análisis y una autocrítica de cuáles pueden ser algunos de los motivos que ha llevado a tener ese descenso en el número de apoyos en todo Canarias. Probablemente no hayamos sabido explicar a nuestro electorado, al electorado de Canarias, la importancia de las acciones que ha llevado a cabo Coalición Canaria, la importancia de los acuerdos que ha llegado con el Gobierno del Estado en la última legislatura, que a nuestro juicio han sido muy importantes, han generado empleo, han generado inversión, han mantenido empleos, han mantenido actividad económica, pero eso los ciudadanos no han sabido, no lo han reconocido así o no lo han valorado así, y por tanto, al fin y al cabo, debe ser que lo hemos hecho mal en ese aspecto. Y en la tercera pregunta, el control de déficit es fundamental. Las administraciones, como las empresas, como las familias, debemos ajustarnos a las posibilidades económicas que tenemos. Las administraciones no pueden estar ajenas a estas circunstancias. Por lo tanto, en ocasiones se tiene que renunciar a determinadas cuestiones. El Gobierno de Canarias en estos presupuestos ha intentado reducir lo mínimo la partida de inversiones, lo reduce en torno a un 6,5%. Cuando observamos las otras comunidades autónomas que han presentado sus presupuestos, esa reducción está prácticamente en el doble. Intentando ajustar ambos aspectos, hemos presentado un presupuesto, que intenta cumplir ambos objetivos. Gracias, señor González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad. A las 3 preguntas de los estudiantes. Emilia, es el turno ahora de hablar de la semana parlamentaria de los presupuestos canarios. Efectivamente, los presupuestos generales de la comunidad autónoma han superado, decíamos al comienzo, el primer debate parlamentario celebrado esta misma semana. Las 2 enmiendas presentadas por el Partido Popular y el Grupo Mixto fueron rechazadas por los grupos que apoyan al Ejecutivo. La oposición ha argumentado en todo momento que las cuentas del próximo año no se corresponden con la realidad porque se han elaborado en base a unos ingresos irreales. Desde el Gobierno se apunta a que estamos ante unos presupuestos reales que dan prioridad a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales. De hecho, estas áreas son las que sufren un aumento el próximo año. Hoy precisamente los sindicatos han solicitado al Ejecutivo que sea valiente y suba determinados impuestos para evitar tocar recortes en políticas sociales y a la vez mantener la inversión. Se prevé que el presupuesto reciba el visto bueno definitivo a finales de diciembre. Habrá que esperar al próximo año para ver si se cumplen las previsiones o hay que hacer algunos reajustes. En Cataluña esos ajustes ya han comenzado con fuertes recortes en sanidad. Y unos presupuestos que tienen la mirada puesta también en Madrid, donde el 21 de diciembre tomará posesión como presidente del Gobierno español Mariano Rajoy. Se inicia una nueva etapa entre Canarias y Estado. Ya el presidente canario, Paulino Rivero, ha hablado de cordialidad entre ambos ejecutivos, pero ha dejado claro que pedirá el mantenimiento de la bonificación de las tasas aéreas y los convenios de infraestructuras ya firmados. Desde las filas de los populares ya se ha cuestionado el mantenimiento de esos acuerdos. Mientras esto ocurre, Rajoy ya ha mantenido contactos con los representantes sindicales
sindicales y de la patronal para acelerar la reforma laboral y buscar soluciones que generen empleo. Su intención es tener listo un borrador antes de las Navidades. El texto presentado por el líder popular se basa en dos aspectos claves: simplificar los contratos y flexibilizar los convenios colectivos. También ya ha anunciado que hará recortes el próximo año. Y por ahora el nuevo gobierno de Rajoy ha anunciado que ampliará el plazo para la devolución de la deuda de las comunidades autónomas que mantienen con el Estado. Por cierto, que Canarias es la cuarta comunidad con menos desequilibrio económico después del País Vasco, de Navarra y de Madrid. Las islas han conseguido contener el gasto y ser una de las comunidades más cumplidoras con el déficit, como establece el Ejecutivo español. El gobierno cerró el pasado mes de septiembre con un déficit de 216 millones de euros, el equivalente a 0,51% del total del Producto Interior Bruto. Solo Euskadi tiene un saldo positivo a finales de septiembre frente a las tasas negativas del resto. Y problemas económicos en Canarias, en España y en todo el mundo, porque estamos ante una crisis mundial y la mejor prueba es la medida adoptada por los 6 principales bancos de todo el mundo para inyectar liquidez. Este jueves el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con los bancos centrales de Canadá, Japón, Suiza y Reino Unido, acordaron una serie de medidas coordinadas para garantizar el suministro de liquidez al sistema financiero global. Esto provocó la reacción inmediata de las bolsas de manera positiva. Pero las dudas sobre el futuro del euro continúan. ¿Volveremos a la peseta a pesar de todas las medidas, incluidas las de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea? Esta es una de las preguntas que podríamos empezar a cuestionar. Volver a la peseta. Bueno, hay quien discute eso, dicen que él sería lo mejor y quienes dicen que sería una barbaridad. Y el día 9, como saben, Europa tomará cartas en el asunto. Hablamos de los presupuestos canarios. Techi. Muy buenas noches, señor González Ortiz. A mí me gustaría, lo primero, ¿por qué solo 6 comunidades autónomas de las 17 han decidido realizar el proceso para hacer sus presupuestos, ¿no? Entre ellas Canarias, que estamos para el próximo 28 de diciembre, supuestamente se aprobarán. Me gustaría saber por qué, sin saber qué es lo que va a pasar efectivamente con esas transferencias del Estado, ¿por qué no se tomó la decisión de prorrogarlas cuando incluso ustedes han declarado que probablemente tendrán que modificarlos a lo largo del próximo año, de los próximos meses, y con esa posibilidad de reajuste con las tijeras que ya se le están viendo a Mariano Rajoy? ¿Cómo pueden ustedes prometer que servicios tan importantes como la educación, la sanidad, se van a mantener como están? Perdón, el consejero, no se me empiecen a enrollar mucho. Sí, me enrollo. Vayamos al grano, señor consejero. Pues porque prorrogar los presupuestos era una elección todavía mucho peor. Mire, una de las críticas que ha hecho el Partido Popular al Gobierno de Canarias en la presentación de los presupuestos es que considera ingresos del Estado que no van a venir. Bueno, con respecto al 2012, hay 227 millones de euros más, perdón, en este caso menos en el 2012 que en el 2011 en ingresos del Estado. De prorrogar las cuentas estaríamos suponiendo que llegarían 227 millones de euros más del Estado en el próximo año, que no son ciertos. Luego, la solución de prorrogar los presupuestos era todavía mucho peor. Además, significaba consolidar partidas que hoy en día no son prioritarias y consolidaba situaciones como, por ejemplo, no poder atender de forma razonable a las deudas que tenemos en el ámbito farmacéutico. Por poner algunos ejemplos, en el ámbito de las subvenciones al transporte, o no poder poner en marcha determinadas medidas en el ámbito de apoyo a las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Leopoldo. Yo creo que técnicamente no debe hacerse ningún reproche. Yo por lo menos no me atrevo a hacérselo a los presupuestos. Me parece que los objetivos son loables, mantener los servicios sociales, los de educación, sanidad. Pero yo echo de menos, vamos a decir, no lo que ustedes hacen o pueden hacer, sino lo que la gente espera que ustedes hagan. Y en ese sentido hay determinadas medidas, de austeridad especialmente, que yo creo que serían ejemplarizantes y que puede parecer que son el chocolate del loro, pero que en algunas comunidades se empiezan a hacer y que trasladarían a los ciudadanos una ejemplaridad, insisto en la palabra, que casaría mucho con la verdadera situación de dificultad que tenemos. Por ejemplo, aunque, insisto, puede parecer que es una cuestión menor, coches oficiales, disminución de coches oficiales, tarjetas de crédito de los altos cargos, dietas de los altos cargos, teléfonos móviles de los altos cargos, reducción de cargos en la administración, reducción de empresas públicas. Es un compendio de cosas que si ustedes las hicieran trasladarían más credibilidad, pienso yo, a los ciudadanos. Y por otra parte, repito, son medidas ejemplarizantes, se están tomando en algunas comunidades y sinceramente, por ese camino yo creo que los ciudadanos que lo esperan de ustedes tendrían más confianza y más seguridad en el futuro.
Pues lo que hemos hecho mal es no comunicar lo que hemos hecho, porque mire... Algunas cosas sí que se han Por ejemplo, los altos cargos de la comunidad autónoma no tienen tarjetas de crédito. Lo digo por si alguien sigue pensando en ese aspecto. No la tienen, no la han tenido por lo menos hace muchísimos años. Segundo, hemos reducido los coches oficiales. Los altos cargos de la comunidad autónoma, cuando se desplazan entre las islas, sobre todo entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, van en microguaguas o en monovolúmenes para reducir los coches oficiales. Hemos reducido un 15% los altos cargos de la administración. Hemos reducido un 15% el personal de confianza. Todas esas medidas ya se han tomado. Mire, cuando uno se pone a escuchar o a leer las medidas que están tomando en otras comunidades autónomas para el ajuste del gasto, le aseguro yo que la mayoría o la práctica totalidad de todas esas medidas puestas sobre el papel en muchas comunidades autónomas, Canarias ya la ha tomado. Es que Canarias ha tomado medidas en el ajuste del personal, duras, pero necesarias. Pero es que los edificios públicos de la comunidad autónoma se cierran a veces a las 6 de la tarde para ahorrar en energía. Le puedo contar 300 medidas que usted, como bien dice, son a lo mejor como el chocolate del loro en su volumen total, pero que poco a poco van al final configurando una cantidad importantísima. Mire, el último dato. La Comunidad Autónoma de Canarias, reconocido por el Ministerio de Economía y Hacienda, es la que más ha reducido su gasto corriente. 1.250 millones de euros de reducción desde octubre del año 2010 a la actualidad. Esas medidas ejemplarizantes que usted dice, el Gobierno de Canarias ya las ha tomado. Ha dicho que 1.250 millones se ha ahorrado con todas estas medidas. Reduciendo muchas de esas, dejando de hacer cosas. Juan Manuel. Ustedes tenían entendido que han elaborado los presupuestos con la idea de no recortar en sanidad, educación y servicios sociales, y para eso han, entre comillas, inventado la fórmula de irse a deuda, que además el Ministerio le permitía perfectamente por haber cumplido el techo del déficit, ¿no? Pero por lo que tenemos entendido, al menos en el día de hoy, eran aproximadamente como unos 850 millones y esa cantidad se ha reducido. ¿Es así? ¿Cuál es la alternativa? No, la cantidad no se ha reducido. Lo que puede haber pasado, hay una información referente a que las comunidades autónomas pueden tener más tiempo en cuanto a la devolución de las cantidades entregadas de más por el Estado, pero eso no afecta en el volumen del techo de gasto, en el total del gasto de la comunidad autónoma. Mire, para ponerle claramente, la diferencia entre el mayor endeudamiento que hay del año 2012 al 2011 es exclusivamente por la cantidad que, en teoría, tenemos que devolverle al Estado por las cantidades entregadas de más, en torno a 885 millones de euros. Es que, señor Ortiz, no me ha quedado claro a mí lo primero que le ha contestado a Techi y creo que, no sé si a todos nos ha quedado un poco claro, porque los presupuestos se elaboran en base a unas cantidades que nos tiene que dar el Gobierno de España, ¿vale? Si el Gobierno de España no nos da esa cantidad o no recorta esa cantidad, ¿ustedes qué van a hacer? Porque no van a modificar el presupuesto si no tenemos cantidades del Gobierno. Vamos a ver, son dos cosas distintas, si me lo permite. En primer lugar, es la prórroga del presupuesto. Del Estado sabemos ya sabemos que en el año 2012 vamos a tener menos dinero de entrega del Estado que en el 2011. Luego, lo que he dicho al principio es que prorrogar los presupuestos, o no hacerlos, como nos dijo Techi al principio, sería dar por supuesto que vamos a tener cantidades que no vamos a tener. Primer aspecto. Segundo aspecto, si se produjese una situación en el ámbito del Estado, repito, si se produjese que el Estado todavía recortase más las cantidades que tiene previsto destinar a Canarias. Miren, los presupuestos, por definición propia, es el volumen máximo de gastos que puedan acometer las administraciones. En el caso hipotético de que el próximo Gobierno de España tome medidas, que supongo que no serán solo para Canarias, sino para las comunidades autónomas, de disminuir el sistema de financiación, pues entonces la Comunidad Autónoma de Canarias y cualquier otra se verá obligado a tomar medidas en su techo máximo de gasto, por lo tanto en sus políticas, y por tanto tendrá que hacer y seguir haciendo ajustes. Tomar medidas, ha dicho usted. Reducir su volumen máximo de Cuando gasto. los sindicatos le han pedido, están pidiendo ya que eleven los impuestos, que toquen el IGI, que toquen, en fin, lo que puedan tocar, ¿qué le dice usted? Ante eso que le ha preguntado Lito. Pues que lo que dicen los sindicatos, y en línea con la pregunta que nos hacía al principio una de las estudiantes de periodismo, hombre, un incremento impositivo puede llevar a una disminución de la renta disponible de las familias y por tanto a una disminución del consumo. Por lo tanto, al final, con un incremento de impuestos puede llegarse a producir que finalmente tengamos menos recursos en cuanto a la recaudación de los impuestos. ¿No cree en esa medida, por tanto? ¿No cree? Para saber si van por ahí los tiros. En el momento actual, donde tenemos sobre todo
un problema importante de consumo interno en la Comunidad Autónoma de Canarias, un incremento de la imposición en Canarias, creemos que es más contraproducente. Y es más, debemos seguir manteniendo el diferencial fiscal con el conjunto de la península. Por lo tanto, mantener ese diferencial fiscal nos permite tener mayor competitividad en cuanto a las empresas canarias con el conjunto de las empresas del Estado español. Ese mantenimiento es fundamental, digo, para mantener competitividad. Por lo tanto, creo que no es una buena decisión. Una pequeña cosa, por ejemplo, en el REF hay artículos que no se cumplen. Por ejemplo, el que tiene que invertir el Estado, la media de lo que invierte en el territorio nacional. Y si no se cumple, Canarias no lo exige, o no lo demanda, o no busca la posibilidad, porque no se ha cumplido nunca. Mire, el gobierno de Canarias en el año 2008 impugnó los presupuestos generales del Estado, entre otras cosas, por no cumplir el REF en cuanto a la aplicación y la inversión media que tiene que hacer el Estado en Canarias con respecto al conjunto del Estado español. Por ponerle un ejemplo, pero es más, si el otro día en el Parlamento de Canarias se aprobó una proposición no de ley presentada precisamente por el Partido Popular, instando al Gobierno del Estado a que cumpliese en una de ellas la inversión media en Canarias y la segunda que incrementase el sistema de financiación. Mire, si se cumpliese esas dos proposiciones no de ley presentadas en el Parlamento de Canarias por el Partido Popular y votadas unánimemente por todos los diputados en esa Cámara, Canarias tendría para el año 2012 en torno a 600 millones de euros más. Se cabrían nuestros problemas. Les pregunto y les pido a los periodistas, hablamos de presupuesto y sé que tiende a ser muy de cifra, técnico, ¿no? Pero recuerden que la gente que nos está viendo quiere saber si los presupuestos van a resolverle su problema, el paro y demás. Pues precisamente yo, dos, y además muy rápidas. Una, si me permite, de mi isla, que ahora que estábamos hablando de Lanzarote, que estamos hablando, y está usted hablando de inversión media por habitantes, Lanzarote desde hace, yo ya ni me acuerdo, 4 o 5 años, pues somos la isla fea del archipiélago en cuestiones de presupuesto, porque de hecho el año pasado fue incluso escandaloso. Poniéndote a ti, no. Muchas gracias. Me gustaría, y además, porque de hecho está el debate ya en la isla, ¿en estos presupuestos va a haber un equilibrio? Es decir, no, y sobre todo un pago de la deuda con los conejeros, que ha sido la isla con menos inversión. Y rápidamente otra cuestión, son 300.000 personas las que nos están viendo que están en paro. ¿Estos presupuestos van a implicar y tienen política y económicamente dinero suficiente para poder crear empleo? Primera pregunta, en estos presupuestos la isla de Lanzarote, que recuerde es la primera vez en muchos años que es la tercera en volumen de inversión de todas. Luego en este año se ha intentado corregir una parte importante de lo que usted hacía referencia. El paro, ¿se va a generar empleo? En el segundo lugar, mire, el paro, repito, el empleo se genera por actividad económica. ¿No resulta curioso que, por ejemplo, el nivel de desempleo en todas las regiones ultraperiféricas sea muy superior al conjunto de los estados a los que pertenecen? ¿Tendrá algo que ver con deficiencias estructurales de las regiones ultraperiféricas? Luego, si tiene algo que ver, el Estado al que pertenecen cada una de esas regiones ultraperiféricas deberá tomar una serie de medidas específicas para intentar ayudar a aquellos territorios que peor lo tienen. En estos presupuestos, repito, y con determinadas medidas, como por ejemplo, ¿cuál es una de las limitaciones que está hoy generando la actividad económica? La liquidez. ¿Qué hemos hecho en los presupuestos estos para el 2012? Pues sustituir determinadas subvenciones por créditos participativos a las empresas con el objetivo fundamental de paliar una de las situaciones más graves que tienen hoy en día las empresas, liquidez. No pretende, no creo que alguien pretenda que con estos presupuestos solventemos el conjunto de los problemas del desempleo que tiene Canarias. No es posible, estaríamos engañando a los ciudadanos. Pero por precisar un poquito más a la pregunta que hace Techi, difícil crear empleo, pero estos presupuestos van a generar un poquito de empleo, es decir, no más paro. Sí, los presupuestos después prevén que el paro pueda reducirse en torno al 3% en función de la generación de actividad económica. Por darle un dato, la actividad económica generada en el ámbito del turismo, producto de múltiples factores, entre otros la rebaja de las tasas aéreas y determinados aspectos fundamentales como los problemas que está teniendo el turismo en el norte de África, ha generado que en el sector servicios, en el último año, en los últimos 12 meses, se hayan incrementado nuevos empleos, 43.800 nuevos empleos. ¿En los últimos 12 meses? En el sector servicios, pero es que en el sector solo turístico, en esos últimos 12 meses, hay más de 34.000 nuevos empleos. Lo digo desde el punto de vista para saber qué efecto tiene. Oiga, si miramos los últimos 12 meses,
se ha incrementado en 11.800 los empleos. ¿Dónde está la diferencia? Pues porque en otros sectores, en el sector de la construcción y de la industria, todavía estamos teniendo dificultades y se está destruyendo empleo. Sin embargo, ahora precisamente están en el aire las bonificaciones aéreas, a tenor de las últimas declaraciones que han hecho. Me imagino que esto sí que serán, ustedes lucharán con uñas y dientes por mantener las bonificaciones aéreas. Decía el portavoz del gobierno hoy que era cuestión de honor, en la rueda de prensa del gobierno de hoy. Pues porque entendemos, los datos demuestran que es una actividad, una política económica que tiene enormes efectos positivos en el ámbito del empleo. No se entendería, los canarios no entenderían que se limitara una política que tanto bien ha significado para Canarias. Pero se ha dicho que van a tocarlo, que el Partido Popular ha anunciado, lo ha anunciado José Manuel Soria, el PP parece que lo arropa, que las bonificaciones de las tasas aéreas las van a eliminar y que en su caso van a subvencionar los aeropuertos. Pues allá cada cual con su responsabilidad, Repito, es una medida económica con poco coste, que ha supuesto un incremento notabilísimo en cuanto a la llegada de turistas a Canarias, que ha supuesto finalmente, aun reduciendo las tasas aéreas, mayor número de pasajeros y por tanto mayor actividad en los propios aeropuertos, y se ha demostrado que esa defensa a ultranza de que es una medida económica que ha generado empleo, creo que eliminarlas supone una aberración y un atentado contra el territorio que más dificultades está pasando hoy en día en el conjunto del Estado español. Pero repito, allá cada cual con su responsabilidad. Lo que ha dicho el señor Soria, lo que ha dicho el PP es que quitarían las subvenciones a las compañías aéreas, abaratarían los aeropuertos. Creo que lo que él quiso decir, porque efectivamente González Ortiz tiene razón, estuvo un tanto ambiguo, era la supresión de subvenciones por asiento, que es una vertiente distinta de las subvenciones por tasas aeroportuarias. Me parecería, y estoy de acuerdo con él, una aberración que se suspendieran estas, porque objetivamente ha generado grandes beneficios. Pero dicho esto, y pareciéndome muy aguda su observación sobre las regiones ultraperiféricas, porque es verdad, Martinica, Guyana, la propia isla Reunión... Reunión era la que tenía el récord, además, de toda Europa. Etcétera, todas estas Antillas que son nuevas, todas tienen un récord absoluto de paro. Bueno, lejanía, paro, problemas estructurales, mercados escasos... Pero aún así yo creo que por la vía de las regiones ultraperiféricas se puede resolver algo, aunque nos han anunciado ya que nos van a quitar 500 millones, ¿no? Se habla entre 2013 y 2020. Pero dicho esto, si ustedes tienen por marco legal techo de déficit, techo de gasto que se autoimponen para poder cumplir el déficit, se niegan a copagos, se niegan a otro tipo de resoluciones de austeridad, va a haber seguramente, porque no hay actividad económica, menos ingresos del IGIC. ¿Qué queda? Endeudarnos. Es decir, para poder cumplir los objetivos de atender los servicios sociales y no meter tijera o más tijera en sanidad y en educación, ¿qué queda? Esos 850 millones más de deuda, a sumar a los 3.700 y pico que ya tenemos. Mire, primero, la Comunidad Autónoma de Canarias es la que menor deuda por habitante tiene de toda España. Pero luego tiene 3.700 millones. Digo, estamos 1.615 euros por habitante frente a 5.000 y pico por cada valenciano, por poner un ejemplo. Por diferenciar de qué comunidades autónomas lo han hecho bien y qué comunidades autónomas lo han hecho mal. Las comunidades autónomas tenemos un límite máximo al déficit al que podemos acudir. Pero hoy por hoy no hay un límite de techo de gasto. Es decir, los canarios, la Comunidad Autónoma de Canarias, con los brazos abiertos recibirá esa inyección de dinero que han prometido el Partido Popular, que según dice van a cumplir con Canarias. Digo, eso nos alegrará. Tercer tema. Mire, el IGIC, la erosión por el IGIC no se está reduciendo. Afortunadamente, por la circunstancia de la mayor llegada de turistas en Canarias, el incremento del IGIC en lo que llevamos de año, en los 9 primeros meses, está en un 5% por encima de la recaudación de lo presupuestado al inicio de este año. Luego cabe mayores ingresos de determinadas partidas por mejora en la recaudación, por mejora en la actividad económica, por la lucha contra el fraude fiscal. Cabe que la comunidad autónoma siga obteniendo mayores ingresos o por lo menos que no se sigan reduciendo las aportaciones del Estado. Del 2009 al 2012, 1.000 millones de euros menos de aportación del Estado en cuanto al sistema de financiación. Es común a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas por la situación económica de España, pero para centrarnos, 1.000 millones de euros menos. Cabe acciones, muchas. El Gobierno de Canarias ha tomado por eso una decisión difícil, que ha sido tener que renunciar a muchas políticas para poder presentar un presupuesto en función de la información que tiene y priorizando a los servicios públicos esenciales. Es una decisión que alguien puede considerar arriesgada,
pero yo diría que es una decisión valiente. Otros han preferido no presentar sus presupuestos, probablemente porque lo que hayan preferido es esconder cuáles son las medidas antes del proceso electoral. Eso me parece que por lo menos es un insulto a los ciudadanos, engañarlos diciendo una cosa antes y haciendo otra después. Juanma. Sí, señor Ortiz. A nosotros, especialmente en los últimos días, fue en la última semana, pero especialmente en los últimos días y después de las elecciones, no ha parado de llamarnos gente con el siguiente problema que le planteo. Por lo visto, usted ha firmado una orden que se publicó además después de las elecciones, es decir, como ocurrió con Artur Mas, donde se ha paralizado el desplazamiento de todos los trabajadores públicos, de todos los funcionarios. Hay una alarma enorme que le transmito, que nos está llegando constantemente a las redacciones, porque además de los servicios de inspección, de algunas asistencias, hay equipos de asistencia pedagógica en los colegios y nos están diciendo que niños ciegos, autistas, sordos, con problemas físicos, no pueden ir a clase y se han quedado sin su asistencia. Quizás sea el problema el momento de aclarar este aspecto, porque realmente hay una alarma muy importante con esta orden. Pues la alarma es producto probablemente de la desinformación. Mire, lo que ha hecho el gobierno, la orden que firmé yo, es una orden que habitualmente se firma, el Estado la firmó hace en torno a 20 días, de ordenar el cierre presupuestario, es decir, saber cuáles son las medidas a tomar. Porque tenemos una obligación y es cumplir nuestro objetivo de estabilidad, tenemos una obligación y es no pasarnos en el déficit. Y por tanto lo que hemos hecho es controlar cada uno de los gastos que se puedan producir de aquí a final de año para intentar cumplir, de forma, la cosa está muy complicada, muy difícil, para intentar cumplir esos objetivos. Pero asimismo en la propia orden se establece una serie de excepciones. Repito, lo que conlleva es no adquirir nuevos compromisos. Porque alguien ha dicho, no, es que conlleva no pagar las facturas. No. La factura, si hay una factura es porque se ha producido antes un encargo que lleva esa factura. Eso no se ha paralizado. Lo que se ha paralizado es adquirir nuevos compromisos. O sea que, perdón, cuando los empresarios dicen en Gran Canaria que los ahogan ustedes con eso, esta es información. Ustedes pagarán las facturas que están comprometidas. Pero repito, las facturas comprometidas, los gastos comprometidos se pagan. El gobierno lo único que ha hecho es no adquirir nuevos compromisos. Ha dicho, oiga, señores de los distintos departamentos, no se adquieran nuevos compromisos porque tenemos que intentar corregir, limitar el volumen total de gasto a final de año. Repito, esa orden establece excepciones que se establecen por los departamentos. Mire, por ejemplo, en el personal dedicado a sanidad, educación o servicios sociales, en la propia orden, se puede ver, está en el boletín oficial, se establece la exceptuación en términos generales, no uno a uno, sino, en términos generales, en volumen, para no tener que estar autorizando, digamos, cualquier sustitución. O sea que en este caso, por ejemplo, todos los padres pueden estar tranquilos, los padres con hijos con alguna deficiencia. Pues claro, yo desconozco el caso específico que usted me está... No, son muchos, no es el caso, es que por eso le digo que... los casos a los que usted se está refiriendo, pero repito, son de la misma tipología, no es que sea uno, sino son varios casos de la misma tipología. Repito, el gobierno lo que ha hecho es no autorizar nuevos compromisos de gasto. Lo digo por clarificar la situación. Claro, Lito. Yo voy a aprovechar y le voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿usted cree que el turismo va a absorber los parados que tenemos en esta comunidad? Solo vamos a poder vivir del turismo porque se habla mucho de diversificar la economía, pero nunca llegamos a hacerlo, ¿no? O no lo estamos haciendo, no lo sé. Y la otra es que usted es consejero de seguridad. ¿Se ha quedado la Policía Canaria en un símbolo? ¿Es verdad que se está marchando funcionarios de la Policía Canaria? ¿En qué va a quedar? ¿Cómo queda en el presupuesto de la Policía Canaria? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, el presupuesto de la Policía Canaria se mantiene exactamente igual, prácticamente igual, salvo unos complementos que hay que actualizar en el ámbito de la Policía Canaria y, por tanto, no tiene mayores gastos del año 2012 al 2011. No es verdad esa información que está saliendo, que he visto por ahí, de que se están marchando de forma notable los agentes. Lo que pasa es que los salarios que se pagan en la Policía Autonómica, pues hay, por ejemplo, determinados ayuntamientos en el ámbito de la policía local donde se pagan mucho más. Y bueno, evidentemente, pues los agentes del cuerpo de la Policía Canaria pueden, en un momento dado, optar por volverse a sus cuerpos de origen, aquellos que hayan venido del ámbito de las policías locales. Nosotros lo que hemos dicho es que nosotros no vamos a crecer, no tenemos capacidad económica, no es el momento actual para crecer en el volumen de los agentes de la Policía Canaria y, por tanto, esa es una decisión que viene motivada por la situación económica y así la vamos a mantener.
Señor consejero, es la oportunidad también de que usted responda a una polémica que durante estos días se ha desatado, sobre todo en la isla de Gran Canaria, donde han dicho que muchos proyectos de inversión, de empresarios que quieren, en fin, invertir, tienen dificultades porque los planeamientos no han salido, porque hay una cantidad de problemas burocráticos que bloquean, han calculado unos 1.000 millones de inversión que también generarían empleo. Sé que el presidente del Gobierno canario ha convocado una reunión para el día 12 con esos empresarios, pero ¿usted podría aquí adelantarnos qué hay de cierto en eso y cuál es la postura del Gobierno? Bueno, la postura del Gobierno es que está abierto a trabajar para desbloquear cualquier proyecto de inversión dentro de los límites de la legalidad. Es decir, la situación actual requiere agilidad entre el conjunto de las administraciones, requiere, pues si hay una identificación de un problema específico de una inversión, pues que se reúnan en una mesa las 3, las 4 administraciones y no se levanten de ella hasta que se solucione el problema, si es solucionable desde el punto de vista de la ley. Pero mire, este gobierno o el gobierno de Canarias se compromete incluso a, dentro de las posibilidades que tiene, a si hay cuestiones legales que resolver y por tanto modificar determinadas cuestiones legales dentro de determinados límites, como es la conservación de nuestro territorio. Digo, el gobierno se compromete a elaborar los proyectos legislativos necesarios y suficientes para, dentro de un margen, de un orden, intentar liberar las inversiones que puedan llevarnos a generar empleo. Repito, dentro de un orden. ¿Qué quiere decir esto último? ¿Que si habría con la ley en la mano que agilizar cosas, se agilizarían? No, vamos a ver, lo que le quiero decir es que si alguien plantea un proyecto de inversión de un hotel 5 estrellas en el Parque Nacional del Teide o del Timanfaya, pues estará bloqueado no 10 años o 20, sino 300, porque no se construirá en la vida. Lo digo desde ese punto de vista porque a veces el decir que hay un proyecto bloqueado, pues hay que ver por qué está bloqueado. Oiga, mire usted, si yo intento hacer una actividad económica en un suelo reglado, tendremos dificultades que si lo intento es cambiar un planeamiento, pues evidentemente será más difícil desarrollar un proyecto de inversión, probablemente muy beneficioso, pero que hay que cambiar el planeamiento local, el insular, o incluso hacerlo en un terreno que tiene determinada protección. Costará mucho más. Yo desde mi isla ya se saltaron muchos a la torera con legislación, me imagino que con una legislación mucho más bondadosa lo que podría pasar. A mí me gustaría un poco con los presupuestos, pero también política. En esa relación Estado-Canarias que va a tener usted y usted que va a tener mucho que hablar, en esa relación tirante también con José Manuel Soria, con el Partido Popular, ¿va a ser eso que implique un cambio en estas tensiones que va a haber a partir de ya, el 22 de diciembre? ¿Puede haber un cambio en el Gobierno de Canarias? No tiene nada que ver el Gobierno de Canarias con las relaciones. Mira, las relaciones entre Canarias y el Gobierno de España se establecerán entre dos representantes de dos instituciones, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Estamos hablando de relaciones institucionales y por tanto se encauzarán en esos ámbitos. Yo no tengo por qué pensar y no quiero pensar que habrá malas relaciones institucionales. Estoy seguro que se desarrollarán desde la lealtad y respeto institucional por un lado como por el otro. Las últimas encuestas del CIS y de otras entidades no oficiales atribuyen a la clase política y a los partidos uno de los problemas más graves para los propios españoles. Curiosamente, hoy el Parlamento Europeo ha aprobado su código de conducta que entrará en vigor en enero próximo. Y bueno, tiene cosas muy curiosas, entre otras, por ejemplo, pues que a partir de 150 euros no se pueden aceptar regalos, que hay que practicar una transparencia absoluta, que hay que dar vías de participación a los ciudadanos y que hay que hacer públicos toda suerte de ingresos y toda suerte de actividades. Yo creo que, por desgracia, Canarias no es ajena a estas preocupaciones sobre los partidos y sobre los políticos en general. Y quizá pues a lo mejor ha faltado algún gesto de, vuelvo a insistir en lo de antes, de austeridad o de ejemplaridad. Ha habido comunidades donde se han recortado los salarios de los altos cargos, donde se han suprimido pagas extraordinarias, donde se ha anunciado congelación de salarios para el próximo ejercicio. Mire, las cestas de Navidad también. Mire, aquí no se ha... Perdón y termino. Vuelvo a repetir, es que lo hemos hecho mal. Porque mire, los altos cargos del Gobierno de Canarias lo hemos hecho mal en cuanto a la información. Porque mire, los altos cargos del Gobierno de Canarias tienen el mismo sueldo, como mínimo, tendrían el mismo sueldo que en el 2007. Porque desde el 2007 no se ha subido el sueldo de los altos cargos del Gobierno de Canarias. Desde el 2007 no se ha subido el sueldo. Pero es más, mire, en el 2010 el presidente del Gobierno se bajó el salario un 15%. El vicepresidente un 12%, los consejeros un 10% y el resto de altos cargos del gobierno un 8%. Luego, en el 2012, un alto cargo de la Comunidad Autónoma de Canarias
cobrará como mínimo un 8% menos que en el 2008. El presidente del gobierno en el 2012 cobrará un 15% menos que en el 2007. Luego, digo que lo hemos hecho mal por no haberle por no haber sido capaz de transmitirle a usted que eso sí lo hemos hecho. Yo no soy nadie, yo soy un intérprete en todo caso de los ciudadanos o del sentir de algunos ciudadanos. Y creo que en ese sentido la política de ustedes, no la voy a decir que es catastrófica, pero sí mala, que falta confianza en la ciudadanía o explicación suficiente sobre algunas de estas cuestiones. Y aún así, si hubiera un gesto mayor, estoy seguro que lo acogerían con beneplácito y el sentido de ejemplaridad se les trasladaría a los Pero ciudadanos. un gesto mayor, reducirse más el salario. Yo creo que es un debate diferente. Yo creo que nuestros cargos públicos tienen que tener un magnífico yo estoy de acuerdo, pero sueldo. cuando Otras cosas son las cosas que son extraordinarias o superficiales que hemos tenido. Yo considero que el presidente del Gobierno de Canarias tiene que tener un magnífico sueldo. Cuando tú tienes 40.000 familias sin un ingreso... Vale, pues quítame el coche oficial, quítame la tarjeta Visa, quítame otras cuestiones. Y además eso. Que no hay tarjeta Visa. No, ya lo sé, pero me refiero que quítame otras cuestiones. Es decir, por ejemplo, a lo mejor la ley de sede, es decir, la duplicidad. Quítame... Pero la pregunta no puedo es si va a haber algún gesto más. Sí, si va a haber algún gesto más de porque en Alemania, bueno, en la zona euro no hay país que no haya tomado medidas severas y que no se haya hecho nuevos recortes de salario. Pues repito, pero si se han tomado, pero es tan sencillo como eso. Compare usted, mire, la pérdida de poder adquisitivo, y no se trata aquí de defender la cuestión salarial, pero la pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta el IPC de cualquier responsable de la comunidad autónoma, hoy en día es en torno a un 25% inferior a la del 2008. Pero usted vuelve a incidir sobre la misma materia y sobre las medidas de austeridad, pues si se han tomado, no esas, un montón más. Pero no es un montón más y seguimos tomando más. En las próximas semanas subastaremos hasta coches oficiales. Se van a subastar coches muy buen gesto. Muy buen gesto. Sí, pero repito, pero es que son medidas que para nosotros son de la acción diaria del conjunto de medidas que tenemos que tomar para ajustar el gasto público. ¿Explique eso de la subasta de los coches oficiales? Pues evidentemente si hemos... de Cospedal, más o menos. Bueno, no, pero si hemos reducido... Pero vamos a ver, si hemos reducido... medio millón de euros, creo. Si hemos reducido el uso de los vehículos oficiales, sobran coches oficiales, pues si sobran habrá que buscarle una utilidad. Pero, mire, yo lo único que lamento es que nos quedemos en esa anécdota y no nos quedemos en, por ejemplo, lo que le dije al principio, y es la reducción tan importante del gasto corriente que ha hecho la comunidad autónoma, en torno a 1.250 millones de euros, para intentar ajustar las otras políticas. Eso, desde mi punto de vista, usted habla de cuestiones cualitativas y yo le hablo de cuestiones que creo que son importantes para intentar poder atender esos otros servicios públicos esenciales, porque eso sí es la prioridad. Bueno, estamos con el consejero de Economía, de Hacienda y de Seguridad del Gobierno de Canarias. Emilia, hay que hacer en breve una pausa, pero hay que adelantar algún temilla. Exactamente, vamos a adelantar porque el hierro continúa inmerso en un proceso eruptivo que está haciendo mucho daño a su economía. Esta misma mañana, cuando nuestras cámaras captaban una nueva emisión de magma, nuevos piroclastos humeantes que surgen a pesar de que los movimientos sísmicos casi han desaparecido y el tremor se mantiene constante. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta ponemos el hierro a la isla del Meridiano en la mesa del envite. Estamos, como saben, en el envite, hoy con el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz. Muchísimas preguntas, el tiempo se pasa volando. En el intermedio hemos estado preguntándole de todo. Es una pena que ustedes no puedan escuchar todo lo que ha dicho el consejero. Pero, en fin, la gente va a hablar de la subasta de coches oficiales que ha anunciado el consejero, aunque es verdad que los temas económicos son de otro calibre, seguramente más importante que esa medida. Pero, Emilia, hablemos del hierro. Exactamente, tenemos que... toca el hierro su turno porque vive su peor crisis de los últimos años. Hace meses que ha visto cómo su actividad se ha ido mermando como consecuencia primero de los movimientos sísmicos que comenzaron en julio y luego con la erupción del volcán submarino. La isla continúa en alerta naranja por riesgo volcánico y la Restinga en alerta roja. La dirección del PVOLCA, el Plan Especial de Atención en Emergencias y Protección Civil por Riesgo Volcánico de la Comunidad Autónoma, se han encargado de gestionar la crisis. Ha tenido que adoptar medidas muy duras para la población como el desalojo de la Restinga o el cierre del túnel de los Roquillos, todo siempre para salvaguardar la integridad de las
personas, pero lo cierto es que las consecuencias económicas son palpables, no solo en la costa del mar de las Calmas, los problemas se han extendido también a toda la isla. Hoy el gobierno ha aprobado ampliar las ayudas a los empresarios de la frontera. Y mientras la isla lucha por seguir adelante con su economía, el volcán submarino se resiste a abandonarnos pese a la disminución de los movimientos sísmicos, como decíamos, apenas ya se producen en los últimos 2 días, y un tremor que se mantiene constante. Las evidencias de que continúe vivo las hemos podido comprobar, pues hoy mismo las están viendo en imágenes. Nuestras cámaras graban nuevos piroclastos humeantes en el mar de las Calmas esta misma mañana, que dejaron una mancha, como están viendo, de color marrón en toda esa costa. Bueno, pues como decías, Carmelo, no podemos olvidarnos del Hierro porque sí que lo están pasando realmente mal. Claro que la isla del Hierro simboliza casi, es la metáfora perfecta de la crisis, ¿no? De la crisis más gorda. Juan Manuel Pardello. Hay muchas voces contrarias a cómo se ha gestionado la crisis en el Hierro, consejero. ¿Por qué las cosas han sido así? Yo vengo de la isla, he estado hace unos pocos días allí y sobre todo hay un sentimiento, uno, de que no se han escuchado suficientemente las voces de la gente de allí. Es verdad que el PEVOLCA establece distintos niveles y el gobierno ha asumido todas las responsabilidades y todas las decisiones. Hay una queja generalizada de no participación, de enmudecimiento, de aislamiento de la propia población y las autoridades herreñas, que yo le transmito. Y en segundo lugar, tan difícil es hacer de este fenómeno un atractivo turístico. Es decir, por ejemplo, yo lancé una iniciativa en Twitter. ¿Por qué no invitar de golpe como viaje de fin de curso a todas las facultades españolas y europeas de física y de geografía a que vengan al Hierro y vean en directo lo que es un volcán submarino y creamos riqueza en el Hierro? Bueno, no veas a Leopoldo cómo te pondría. No, está bien. ¿No? Muy buena idea, consejero. Vamos a ver, en cuanto a las medidas. Mire, las medidas se han tomado con el objetivo fundamental de salvaguardar vidas humanas. Estamos hablando de un fenómeno que hoy conocemos algo más del mismo que antes de ayer. Pero yo solo los invito a la reflexión de algunos de nosotros, de los que nos están escuchando, cuando les dijeron que había un volcán, que iba a aparecer un volcán en el Hierro, ¿no? Y pensamos cuáles podían ser las consecuencias. Mire, cuando nos dicen los científicos, una ciencia no exacta, que va a aparecer un volcán en la zona sur del Hierro, pero no nos dicen si es a medio metro de la costa, si es a 2 metros de la costa, a 10 metros, a 100 metros o a 500 metros, ¿no? Claro, y cuando usted tiene la responsabilidad de pensar en salvaguardar las vidas humanas, ¿qué decisión toma? Bueno, total, como no sé a qué distancia va a ocurrir, pues dejo a la gente de la Restinga y que pase lo que sea, ¿no? ¿La decisión cuál es? La decisión es preservar las vidas humanas y por tanto se evacúa a la gente de la Restinga. Cuando una vez sabemos dónde está el volcán, sabemos la evolución del volcán, sabemos que está a 1000 y pico metros de distancia de la costa y en torno a como mínimo más de 300 metros de profundidad, pues ya no hay peligros hoy por hoy para la población, se autoriza que la gente vuelva a sus casas. Es decir, las medidas se toman en función de la ponderación de los riesgos. Pero no hay, solo un inciso, no creo que a nada de lo que usted haya dicho se hayan negado o se negaría las autoridades de la isla, que se niegan de haber quedado un poco de lado en toda esta crisis. No, la mayor discusión viene sobre todo por el tema del túnel, ¿no? Eso lo hemos visto. Los roquillos. Pero mire, hubo incluso críticas sobre la evacuación de la Restinga. Sí, ¿no? las recuerdo. Sí. Pero es que yo he oído críticas. Mire, le he oído a algunos científicos decir que las medidas eran una locura, que después decir que las medidas estaban perfectamente tomadas y después volver a decir que las medidas eran una locura. Luego aquí, bueno... ¿Y habrá iniciativas para estimular...? Estamos en ello, estamos trabajando en unas guías, pero no quiero dejar pasar el tema de la medida del túnel, ¿no? Si usted tiene una información de la parte científica que le dice que hay una alta probabilidad de haber movimientos sísmicos que tengan una intensidad superior a 5 o a 4,5 a 5 y además tiene un informe que le dice que la ladera final del túnel, por donde cierra el túnel, tiene una alta probabilidad de venirse abajo la ladera con sismos por encima de intensidad 5, ¿qué medida se toma?
Yo le digo una cosa, desde luego, no llevarlos por la carretera secundaria, que es mucho más peligroso. No, mire, fíjese, precisamente por eso. Mire, en un momento determinado, cuando baja la probabilidad de sismos, se toma una medida que es ponderando el riesgo de los vehículos por la carretera de la montaña o ponderando el riesgo de los vehículos por el túnel, se establecen medidas para que, por ejemplo, los camiones o los vehículos de mercancías peligrosas circulen por el túnel. Es que, precisamente por eso, lo que se hace es se pondera el riesgo de un lado y por el otro. Ahora bien, cuando tenemos elementos de juicio que, repito, van pensados sobre todo a preservar las vidas humanas, que es la obligación fundamental en el ámbito de la seguridad. Pero da la circunstancia que yo también tengo otras responsabilidades en el gobierno, y eso son las económicas. Digamos, como consejero de Economía y Hacienda, lo que estamos trabajando es de introducir medidas que vayan paliando poco a poco a través del gobierno. Hoy aprobamos medidas para la frontera. Nuevas medidas para el ámbito de la frontera, porque hay una afección importante, motivada, entre otras cosas, por la situación general de la Isla del Hierro, por las afecciones que han tenido el cierre del túnel, que es una vía importantísima de comunicación para que la economía de la isla funcione. Digo, se van tomando medidas desde el ámbito de la seguridad y medidas desde el ámbito de la dinamización económica, de la ayuda al ámbito empresarial, y hay que tomar no la medida que usted hablaba, sino, por ejemplo, el aprovechamiento desde el punto de vista científico de lo que está ocurriendo en el Hierro, para que sea aprovechado y para que la gente, entre comillas, tenga que ir al Hierro a ver esa información. Sobre medidas de eso se están trabajando. Hay una propuesta, una PNL de ayer en el Parlamento que incentiva o que insta al Gobierno a tomar medidas de promoción, de descuento, de pasajes para la Isla del Hierro. Y es más, yo digo a todas aquellas personas, hoy por hoy, la Isla del Hierro es una isla maravillosa que visitar en este momento. No hay problemas de seguridad en la Isla del Hierro y merece la pena ir al Hierro. Ir al Hierro, este mismo puente, y merece la pena, además, digo, hoy por hoy, irse hasta la Restinga a disfrutar de ese maravilloso pueblo. Esto es un buen anuncio, no hay problemas de seguridad en la Isla del Hierro, hay que ir, se puede ya tranquilamente visitar la isla. ¿Listo? Yo voy a seguir insistiendo en los parados, que hay también en el Hierro, desgraciadamente después de esta erupción, sobre todo en la Restinga. Porque antes le hice una pregunta con respecto al turismo, si iba a absorber toda la cantidad de parados que tenemos en esta comunidad. El 29% estamos. Esa quedó por responder. Quedó por responder. Y después ya aprovecho y le dejo si se ha arreglado el sector de la cultura dentro de los presupuestos que estaban protestando, y solamente iba a quedar para pagar a los funcionarios en esa viceconsejería. Es un poco Son varias preguntas, sí, consejero. Vale. No, varias no. Dos. Una pregunta y la que tenía que contestar. Bien, en cuanto, pues no, es imposible que el sector del turismo absorba la totalidad del desempleo, pero sí es el sector que en más poco tiempo pueda absorber un volumen importantísimo de esa mano de obra. Ya le dije que en los últimos 12 meses el incremento en el ámbito del turismo ha generado 43.800 contrataciones más, nuevos empleos en el ámbito del sector servicios. Luego es una vía. Y 30 y no sé cuántos mil del turismo. Solo exclusivamente en el tema turístico. Luego, no, por eso, por ejemplo, hemos establecido medidas que llevan a la rehabilitación turística, son de las zonas turísticas que estamos dando tanto de los hoteles como de los entornos, para que ahí se genere empleo en el ámbito de la construcción. Y en cuanto a la pregunta de la cultura, mire, el presupuesto de la cultura y deportes baja un 30% del año 2012 con respecto al 2011. En promoción cultural se pasa de 20 millones de euros a 7 millones y medio para el 2012. 7 millones y medio de euros, que son en torno a 1.200 de las antiguas pesetas, millones de las antiguas pesetas. Lo digo por centrar dónde estamos, ¿no? Y cuál es el importe que en ese ámbito se destina a la cultura. ¿Es el momento, Emilia, de qué? Del fototest. Vamos con las fotografías, le vamos a mostrar algunas de ellas. Le voy a pedir que me diga primero lo que le viene a la cabeza, lo primero que le venga, y luego, pues si no, ya le hacemos algunas preguntitas. Vamos con la primera. Bueno, por Rubalcaba. Pues un político al que le ha tocado bailar con la más fea últimamente, ¿eh? Bailar con la más fea. ¿Usted cree que quién será su sucesor? ¿Será el secretario general finalmente? Es probable. Bueno, no me gusta meterme en cuestiones de otros partidos, pero bueno, se va a establecer una situación, por cuanto menos interesante, de estudio en cuál es la solución final que va a dar el Partido Socialista a su situación actual. Vamos a ver. Vamos con la siguiente fotografía, también de las filas socialistas, López Aguilar.
Pues, mire, pues, alguien más preocupado por sí mismo que por los ciudadanos. ¿Lo ve usted de nuevo aquí en Canarias? Espero Quizás pactando con el Partido Popular. Espero que no. Introdujo en la política un modelo de crispación en este momento actual de crisis económica que sería todavía mucho más perjudicial, agravaría todavía mucho más la crisis. Muchísimas gracias por su sinceridad. Vamos con la tercera fotografía, lo hemos nombrado en la mesa, José Manuel Soria. Pues alguien a quien le deseo mucha suerte en sus nuevas obligaciones en Madrid. Le deseo que tenga suerte y que lo haga bien. Fue su antecesor en la política en la Consejería de Economía y Hacienda. ¿Usted cree que lo hará bien en la política? Espero que le vaya bien. Digo, espero que le vaya bien porque nos irá bien a todos, ¿no? Vamos con la siguiente fotografía. La diputada nacionalista Ana Orama. Pues Ani es alguien que ha hecho una magnífica labor en el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura. Creo que hará una magnífica labor en el futuro y además en el ámbito personal es una grandísima compañera de trabajo. Una mujer de arraigo, pero ¿no es cierto que podría estar con esa mayoría absoluta del Partido Popular algo limitado? ¿Usted cree que estaría limitada su poder de actuación? Su capacidad de actuación, la capacidad de actuación en el ámbito de Coalición Canaria, en el ámbito de la política estatal, será menor. Pero mire, solo un dato, ya se dijo lo mismo en la legislatura pasada y mire cómo ha resultado. Sí, venga, vamos con la siguiente fotografía, ya nos quedan solo dos, Pedro Quevedo también. Bueno, espero y estoy convencido que hará también una buena labor en el Congreso de Diputados junto a Ana Orama. Gracias a esa alianza, ¿no?, con Coalición Canaria, pero el acuerdo desde luego pues no ha durado demasiado porque precisamente su grupo ha presentado enmienda a la totalidad de los presupuestos. Bueno, porque son dos cosas distintas. Ya la enmienda a totalidad presentada por Nueva Canarias, PIL, en el grupo mixto, tenía que ver más con la discusión de los ingresos, más que con la discusión de la necesidad o no de incrementar los impuestos, que con estar o no de acuerdo, que manifestó en el día de ayer que estaba prácticamente de acuerdo en los gastos y por tanto no tiene nada que ver una cosa con la otra, un ámbito político de la representación de Canarias en el Congreso de los Diputados y la otra la discusión política de los presupuestos, repito, en Canarias. Bueno, hay buen entendimiento. Y la última fotografía, precisamente para el recién nombrado diputado del Común, Jerónimo Saavedra. Pues yo diría de Jerónimo que es un político razonable, ¿no? Un gran político, un político razonable, alguien que va a defender perfectamente. Espero que, y además le deseo además mucha suerte en sus nuevos quehaceres. Una larga trayectoria. Muchísimas gracias, señor Ortiz, por esas respuestas. Carmelo, he terminado con el fototest. Creo que llega el turno de siempre titulares. Siempre cosas interesantes en esta sección. Claro, hay que sacarle poquito a poco a los invitados. Vamos a entrar ya en la recta final del programa con los titulares de las estudiantes de periodismo que han tomado muy buena nota de todo lo que ha dicho el consejero en este interés de los periodistas por sacarle titulares. Verán como lo de los coches oficiales, la subasta va a salir de titulares. Lucía Sendón Lago, ¿cuál es tu titular esta noche, Lucía? Mi titular es: se descarta subir los impuestos en Canarias para incentivar el consumo. Muy bien. El estado de las cuentas canarias permite que, pese a la reducción de la aportación estatal, se apueste por no subir los impuestos en bienes y servicios para fomentar el consumo interno. Correcto, se descarta lo de la subida de impuestos. Silvia Pérez Alberto, tu titular. Perdona, Carmelo. Mi titular es: el motor económico de Canarias para salir de la crisis sigue siendo el turismo. He decidido poner este titular porque, según ha dicho el consejero, los últimos datos del sector servicios aseguran que ha generado más de 43.000 empleos. Por tanto, desgraciadamente, seguimos utilizando del turismo como principal motor económico para salir o para generar empleo y economía, en vez de utilizar otros mercados y diversificar y así buscar otras soluciones. Bueno, lo de desgraciadamente, Silvia, igual es por suerte, ¿eh? Bueno. De que vengan los turistas. Alba Prieto López, tu titular también, si es tan amable. Mi titular de hoy es una frase que ha dicho el señor Javier González Ortiz al comienzo del debate, y es que se prevé que el paro podrá reducirse en torno a un 6% en el año 2012. Y es que gracias a la ayuda económica del exterior y a la inversión prevista en los presupuestos autonómicos de 2012,
se podrá reducir la tasa actual de paro, empezando por esos 43.000 puestos, como bien ha comentado mi compañera Silvia, y por lo tanto empezar así a ver algo de luz en la crisis económica actual. Muy bien. ¿Qué le parecen las estudiantes de periodismo? Bien, acertado. Estoy más de acuerdo con ellas que con el titular que usted me parece una mejor elección desde el punto de vista de la situación actual y la importancia que va teniendo poco a poco la economía, las titulares de Y una de las pregunta, tres si me estudiantes. permite, Sí, muy brevemente. ¿hay que refundar el nacionalismo canario después de lo que ha pasado? Hay que ¿Qué van a trabajar. hacer ustedes? Pues hay que trabajar mucho, repito, para establecer un proyecto nacionalista que conecte con la ciudadanía. Repito, hace 6 meses, Coalición Canaria en las elecciones de mayo, 6 meses, tuvo unos muy buenos resultados, malísimos en el día 20 de noviembre. Ya había respondido en parte a la primera estudiante de periodismo que le preguntó recuerden sobre el tema. 30 segundos. Yo dos cosas que se nos quedó en el tintero por esa alerta, en este caso de los farmacéuticos, que han dicho que los fondos de los presupuestos del 2012 llegan tan solo hasta junio. Me hubiera gustado que nos hubiera contestado, si tiene después usted 2 segundos. Y hoy es el Día Mundial del SIDA y a mí sí que me gustaría en 5 segundos recordar a todas aquellas personas que han fallecido, que ya no están, muchísimas familiares y víctimas de esta enfermedad. Hay muchísima gente que está precisamente padeciéndola y sobre todo alertar, porque parece que nos hemos relajado en las políticas de prevención. Así que un día importante, el Día Mundial del SIDA. Lo bueno es que se ha convertido Techi en una enfermedad crónica. Afortunadamente la mortandad sí que baja. Leopoldo, 30 segundos. Yo insistiría en 2 cuestiones, en la necesidad de más austeridad y en la necesidad de una sobredosis de información a los ciudadanos sobre el proceso del hierro, que mirando no a mañana, sino a pasado mañana, ¿por qué no se hace como en Japón o en Hawái? Es verdad que allí hay volcanes activos, pero en las mesillas de noche, en los hoteles, en cualquier establecimiento público y en las casas, cada ciudadano tiene un librito donde se le explica qué puede pasar en caso de seísmo o en caso de la explosión de un volcán, dónde se tiene que concentrar, qué medidas precautorias debe tomar, con quién ha de conectar, qué emisoras públicas transmiten. Este tipo de cosas que, a lo mejor añadidas a ese proyecto de ley o proposición no de ley que usted anunciaba, pues pueden complementar una idea de futuro. Gracias, Leopoldo. Juanma Partillo. Fíjate que la crisis volcánica ha tapado una de las inversiones más potentes que se está realizando en la misma isla, 70 millones de euros, 400 puestos de trabajo en la central hidroeléctrica. No hay una persona en estos momentos en la Isla del Hierro que sea capaz de enlazar una frase sin que se le salten las lágrimas. Creo que hay necesaria muchísima ayuda psicológica, muchísima solidaridad, y si fuera posible pedir un deseo en este diciembre es que en las casas de Canarias no faltara al menos un producto de la Isla del Hierro. Comprar productos del hierro como solidaridad. Lito, Gabriel Mesa. Bueno, yo creo que ahora, en este año que viene, ya lo estamos terminando, yo creo que lo que hace falta es que el gobierno de Canarias se convierta en el referente que necesitan todos los ciudadanos de estas islas. Que gobierne, que tome decisiones y que baje a la calle, que sea realista, que viva la realidad de los ciudadanos. Ahora necesitamos que tener un gobierno fuerte y que tome decisiones. Algunas veces nos gustará más, otras nos gustará menos, pero que tome decisiones. Eso es muy importante ahora. Y que baje a la calle y que viva la realidad que viven los ciudadanos canarios. Porque a veces nos da la impresión de que no está en la realidad canaria. Gracias. Ahora es lo que necesitamos. Muchas gracias, Lito. 30 segundos, consejero, también para una reflexión final en el programa. Primera, no habrá problemas de desabastecimiento en el ámbito farmacéutico, hemos trabajado en ese ámbito. Un mensaje esperanzador para los habitantes de la Isla del Hierro, me parece fundamental lo que puede decir Juanma, consumir productos del hierro, visitar el hierro, aprovechar para dinamizar la economía del hierro en estos momentos es fundamental. El Gobierno de Canarias ha hecho en estos momentos, con la elaboración de sus cuentas públicas, un esfuerzo, ha enseñado sus cartas, ha mostrado cuáles son sus prioridades, que entiende que son la defensa de los servicios públicos esenciales, pero sobre todo de estas situaciones se sale mejor si lo hacemos entre todos, si lo hacemos juntos, si lo hacemos desde el consenso, que si lo hacemos desde la crispación, desde la discusión o desde la bronca. Yo creo que esa es la situación o la acción que podemos hacer mejor entre todos para ayudarnos a salir mejor de la crisis.
Siempre somos más generosos con el invitado, con 30 segundos elásticos. Gracias, consejero, por estar en el programa. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes, compañeros. Emilia, como siempre, hasta el próximo jueves. A las estudiantes que han estado muy atinadas también. Y Emilia, hasta el próximo jueves. Venga. Gracias, compañeros. Y a ustedes, hasta el próximo jueves. Les esperamos. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.